Ya estamos aquí de regreso y tenemos en esta oportunidad a Vladimir Petit, que como ustedes saben es un joven político, miembro del Comité Nacional de COPEI, es abogado y se ha dedicado a seguirle también el pulso con muchísimo rigurosidad a todo lo que es el panorama político que hemos venido nosotros experimentando. En este momento estábamos comentando acerca de las próximas elecciones y la situación real en las encuestas de algunos, en especial eso del descenso de Chávez, ¿realmente es una realidad o manipulación, como dicen ellos en las encuestas? No, yo no creo que es una manipulación, ¿no? Efectivamente él perdió aceleración hace algún tiempo y ahora comienza a bajar. Pero la razón por la cual comienza a bajar nosotros lo habíamos advertido hace algún tiempo. Y digo nosotros, con un grupo de amigos hicimos un trabajo y se lo presentamos a un grupo de gente hace algún tiempo, ¿no? Y hicimos una investigación muy precisa sobre lo que estaba pasando y particularmente con herramientas analíticas lo que podía pasar en los días siguientes. Y la conclusión a la que llegamos es que efectivamente iba a comenzar a pasar lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Que Chávez comienza a pasar de un miedo legítimo a un miedo ilegítimo. Me voy a explicar. Chávez, el miedo que estaba creando era que iba a acabar con el Congreso y que iba a acabar con la Corte. Resulta que el Corte, si hacemos un análisis mapa político y de legitimidad, conseguiremos que el Congreso, la Corte y el gobierno actual son los poderes más ilegítimos que hay en el país. Luego, cuando él hablaba de una acción ilegítima, él, que pareciera un legitimado, contra unos ilegítimos, fenomenales, no queridos, eso no despertaba un miedo irracional o un miedo que motivase un rechazo. El problema es cuando comienza a hablar cosas que es prácticamente confesiones de un hombre que se siente ganado, ¿no? Entonces ya comienza a hablar en otro tono. Por ejemplo, comienza a decir que hay demasiados estados en Venezuela, que él quiere reducir los gobernadores a 7 u 11. ¿Por qué 7 u 11, Maqui? Nosotros comenzamos a hacer un análisis en torno a esto de por qué 7 u 11, por qué era un número ocurrido de Chávez o algo por el estilo. No, conseguimos que 7 y 11 son los números en los cuales se divide el país a los efectos de emergencia de la Guardia Nacional y del Ejército. Ahora, ¿a qué estados va a eliminar? La otra referencia que vimos en la historia, posiblemente aplicado a esto, es que 7 eran los grandes estados cuando Guzmán Blanco, comenzando por el gran estado Falcón Zulia, capital Capataria. Entonces la pregunta es, ¿por qué Chávez habla de eso? Chávez habla de eso porque en un proceso para ganar mayor legitimidad, una vez puesto en jaque el Congreso y la Corte, no va a haber poder de sustentación para los demás que hoy son legítimos. Y si tú haces el mapa de legitimidad, vas a conseguir que los poderes legítimos en Venezuela son los medios, la iglesia, los gobernadores y los alcaldes. Vale decir, los obstáculos que se pueden atravesar en el camino. Esa es la razón por la cual... Eso iba a decir, porque cuando está hablando Vladimir Petit, intentando cuáles eran las aspiraciones de Chávez en relación a los planes que él tiene, yo decía, bueno, como decimos nosotros en criollo, una cosa piensa es burro y otra que lo ensilla. Claro. Es decir, hay resortes institucionales que pueden funcionar, que de hecho están comenzando a funcionar de alguna manera tímidamente, pero que pueden funcionar de repente, como pasa en este de una sola vez, y que pueden dar al traste con esas aspiraciones. No, bueno, además de eso, fíjate tú, vas a decir, los gobernadores, los alcaldes y los medios tienen un papel fundamental en atajar este intento de ruptura institucional, ¿no? Pero es bueno que se sepa que lo que estoy hablando yo no es porque yo lo inventé. No, es un grupo de 8 personas, trabajamos decididamente en esto y lo hicimos con mucha seriedad durante más de 2 meses. Y yo te puedo decir, yo en lo particular he oído a Chávez en más de 12 ocasiones, en distintos foros. Y él comienza a hablar de cosas específicas. Por ejemplo, Maqui, en la ciudad de Coro dijo, señoras y señores, el que esté conmigo tiene que votar por el comandante Acosta Chirino, su candidato allá al MBR. Yo no le acepto a la gente del MAS que vote por Curiel, porque el MAS está apoyando a Curiel, porque en un gobierno mío yo no podría convivir con un corrupto como Curiel, no importa que ustedes que lo impusieran los votos, porque de todas maneras yo no podría convivir con ese gobernador. Imagínate tú. Entonces la gente comienza a sentir que ya de su primer estado en el cual se metía solamente con los ilegítimos, comienza a meterse con los legítimos. Ahora, y es cuando la gente comienza a sacar cuenta, oye, este tipo ya es más allá de lo que creían, ya el traje de cordero comienza a corrérsele y se le comienza a ver la pinta de lobo, ¿no? Ahora, sorpresa que el señor Curiel en este momento todas las encuestas le dan la primera opción. Entonces, ¿qué va a pasar allí? Es que hay otra cosa. Bueno, es que ese es el problema. Ese es el problema. Elegir a Chávez o no elegirlo va a ser un problema. Eso es importante. Ahora, no elegirlo puede garantizar progresivamente volver al país a un clima democrático, constitucional y de avance y de progreso. Elegirlo significa meternos en la senda
más impresionante de achicamiento del espacio de maniobra, y aún aunque él no quisiera, el discurso de él ha sido tan radical, tan duro y tan específico para distintos auditorios, que dar marcha atrás significaría que lo tumban. Mira, si Caldera llegó con un lenguaje sinuoso, ambiguo, y hoy en día está más desprestigiado de lo que estuvo Pérez en el 4 de febrero. Imagínate tú un tipo que llega con un lenguaje muy claro y muy preciso desde el punto de vista político. Entonces ya ahí comienza a ver el problema. Pero además, como tenemos que hacer una pausa, simplemente quiero dejar un planteamiento para Vladimir Petit en el tapete. Es decir, una persona que está abriendo todos los frentes habidos y por haber. Le falta pelear con la iglesia, ha peleado absolutamente con todo el mundo, no tiene la actitud de una persona que siente que va a ganar y que por lo tanto tiene que consensuar el país en torno a él. Que ya no tiene que se pelea con el comando militar, se pelea con los gobernadores, no tiene que fingir como cordero. Entonces, ¿qué significa eso? Es decir, ¿cómo se puede gobernar? ¿Qué le espera a la institucionalidad del país? Vamos a la ruptura. Vamos a hablar de eso al regresar de una pausa. Hemos visto con el movimiento de encuestas de los últimos tiempos, pero tiene una posibilidad muy importante y que está abriendo toda una serie de frentes. O sea, cómo se verifica eso en la práctica cuando tengamos una elección donde la gran mayoría de los gobernadores no solamente sean de partidos contrarios o de opciones contrarias, sino que además estén enfrentados por todo este desgarramiento verbal que ha habido en los últimos tiempos. Bueno, lo primero que te quiero decir es que durante mucho tiempo el Cordero logró engañar a algunos gobernadores, hasta el punto de que había gobernadores que con confianza pensaban que podían convivir y cohabitar en el poder con Chávez. Después de algunos análisis, visto el intento de reducción de los estados, visto además que él a sus candidatos lo ha puesto a firmar una renuncia en blanco en caso de un momento después, ya los tipos comienzan a ver que la cosa no es así. Entonces comienzan a tomar precauciones. Entonces imagínense ustedes van a elegir a unos gobernadores que ninguno, por cierto, está por debajo de Chávez, los que posiblemente vayan a ser electos en los estados, los que están ganando están más o menos al mismo nivel o por encima de Chávez en popularidad en sus distintas regiones, y por otro lado elegirían un presidente que está en condiciones y en intenciones de ir contra ellos. Eso sería un contrasentido, por lo tanto los gobernadores no se van a dejar. Ahora es algo muy importante, Maki, que toquemos aquí este punto. Chávez es prisionero de su discurso. Un tipo que ha hablado de la manera que ha hablado en distintos auditorios, tiene muchísimos auditorios los cuales complacer de una manera muy tajante. Te insisto, el presidente de la República actual habló ambiguamente, le cogió una manía tremenda porque no cumplió. Imagínate un tipo que hablaba tan tajantemente, no solamente en los mitines, no solamente en las conferencias, en los foros, pero prácticamente goza de una inmunidad. Uno no puede decir las cosas que dijo Chávez, so pena de ser un fanático antichavista ni nada por el estilo. Resulta que estos son análisis. Nosotros lo hemos escuchado y hemos extraído nuestras conclusiones. Con Chávez se abriría un espacio, una especie de ciclo muy parecido al que se abrió con Fujimori. Para el 9 de noviembre, la respetabilidad y la legitimidad de los gobernadores estaría muy por encima de la de Chávez. Para el 6 de diciembre estaría la de Chávez muy por encima, si fuera electo, caso negado, estaría muy por encima de la de los gobernadores, y así increciendo. Entonces, el tipo no cree ni siquiera en el situado constitucional. Chávez en una prensa dijo, es un absurdo eso de estar distribuyendo de esta manera, cuando había muchos gobernadores ilegítimos, que eso tenía que ser contraproyecto. A todos los amigos empleados públicos que me escuchan saben lo que significaría eso en paralización de sus pagos y en tremendos problemas a nivel de la administración pública. Fundamentalmente, lo importante de esto es que en un gobierno de él habría 3 puntos básico. Uno, la sustitución de la legalidad por la legitimidad. Por eso, Maki, esa es la explicación por la cual tú le dices, mire, pero si aquí dice en la Constitución que usted no puede hacer tal cosa, no, yo con los votos voy a estar por encima de la Constitución. Por eso es que la legalidad es un segundo plano, la legitimidad es el primer plano. Es una especie de democracia asambleísta, que ustedes los abogados saben que no es exactamente constitucional por el hecho de ser importante que haya tocado ese punto, pues el segundo punto va hacia allá. Chávez no quiere una constituyente, Chávez no quiere una constitución, Chávez quiere una constituyente. La mejor demostración es cuál es el proyecto de constitución que ha presentado. Luego, si en Colombia tomó más de 6 meses con un proyecto de constitución específica, imagínate tú cuánto tomaría aquí, con nosotros que somos tan dados a los largos debates, si no vean lo que sucede en el Congreso, discutir una constitución. El tercer punto que quería tocar y que me parece muy importante que queden claros es que Chávez habría una máxima centralización del presupuesto y del gasto. Por lo tanto, la descentralización sufriría un gravísimo retardo y fundamentalmente sería el presidente de la República una especie del Estado soy todo yo.
el espacio para la maniobra va a ser tan poco y se va a ir acortando cada vez más que él va a tener que actuar ya no solamente contra los poderes ilegítimos, sino contra los poderes legitimados. Y algo fundamental, mira, cuando uno estudia la legitimidad de un presidente y de su obra de gobierno, sabe que hay dos cuadros, un cuadro de fuentes internas y otro cuadro de fuentes externas. El de fuentes internas es la correspondencia de sus acciones con el discurso. A él va a ser difícil que pueda acabar con toda la o cumplir con todas las cosas desde el punto de vista económico que ha prometido. Luego va a haber distorsión entre su acción y discurso. La segunda fuente interna es el poder lograr buenos resultados. No creo que tú habrás visto, la gente que acompaña a Chávez no son particularmente técnicos, mientras logra buenos resultados va a pasar un largo tiempo. Luego, ¿a dónde va a buscar Chávez fuentes de legitimidad? En el otro cuadro, las fuentes externas. Vale decir, acabar con los demás. Les quiero recordar lo que fueron los 2 primeros años del gobierno del doctor Caldera. Eso fue una nimiedad para lo que sería durante una primera etapa bien larga y pronunciada lo que sería Chávez. Y una última cosa, ¿no? A todos los que me escuchan, yo quiero reiterarle lo que yo oí el día sábado en Tucaca. Él estaba en un meeting, yo estaba allí oyéndolo. Repitió lo que dijo en el Palacio de las Academias, que yo no sé por qué tanto miedo de repetirlo, pues además es una cita autorizada, ¿no? Dijo nuevamente en los primeros 5 años de mi gobierno, en los primeros 5 años de mi gobierno, en los primeros 5 años de mi gobierno. Eso es gravísimo, porque eso implica no solamente su adhesión a la reelección inmediata, sino también el hecho de que los primeros 5 años de su gobierno implica no tener límite constitucional su gobierno. Bueno, es una simple consecuencia o extensión de lo que ya dijo en La Habana, Cuba, en ese video que hemos visto a través de nuestras cámaras, que esto es un proyecto para 30 o 40 años, que esto no es un periodo constitucional. Pero tú sabes que antes él se negaba en decir, no, señor, no hay problema y tal, pero es que ahora, digamos, que se quitó la careta, porque pues, siente que está ganando, y resulta que cuando comienza a ser él, comienza a sufrir los embates propios del miedo, y lo cual me parece interesante todo lo que está pasando. Bueno, aquí hay gente que está llamando y que evidentemente pues está sintiéndose conmovida por lo que está diciendo Vladimir Petit, y entonces llueven los comentarios de que su papá apoya a Chávez, Ana Hernández Capital, José Oliveros Lichuao. Está comprensivo, pero yo les debo decir que yo estoy entrevistando al señor Vladimir Petina. El señor Jesús Petit Acosta es otra persona. Cuando Jesús Petit Acosta dirá lo que cree. Por otro lado, el que me escucha, mi padre ha llevado su vida política, yo llevo la mía. Ahora, todo evento, yo no estoy claro en eso que dicen esa pregunta, pero sería bueno que se la preguntaran a él. En todo evento, yo tengo 35 años de edad y tengo cédula de identidad distinta a mi papá. Y es mayor de edad y este domicilio, además. Sí. Además, déjame decirte una cosa finalmente. Yo creo en la libertad. Mi padre me educó con libertad, por eso él está en una cosa de repente y yo estoy en otra. Yo no estoy seguro de que Chávez y su familia los eduque de la misma manera. Yo creo en la libertad desde la casa, desde la educación familiar. No creo que sea el caso en otros hogares venezolanos. De hecho, está practicando la libertad. Bueno, muy interesante esta conversación. Ojalá podamos algún día profundizar un poco más, porque ya se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente, en ese trabajo, que es un trabajo además que tiene una envergadura mucho mayor de la que hemos logrado exponer aquí, pero que ha hecho este grupo de trabajo de análisis que han integrado él y otros compañeros, en función pues de tratar de ver un poco de un poco de claridad en algunas variables que están analizando, qué es lo que va a pasar en este país o qué es lo que puede pasar de darse tales o cuales acontecimientos. Muchísimas gracias a Vladimir Petit por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias y felicitaciones por tu valentía, porque tocar estos temas a veces es muy difícil, la cantidad de llamadas y cosas. Yo creo que es un irrespeto al micrófono no tener coraje cuando uno trabaja con él. Me parece muy bien, ojalá todo el mundo se quiera leer. Bien, bueno, vamos ahora a despedirnos. Les invitamos pues a que continúen con la programación habitual y por supuesto mañana a las 11:30 de nuevo en vivo con ustedes.